En el fallo del 82 fue determinante. Estas islas le pertenecen a Salvador, Martín Pérez, Meanguera, perdimos Meanguera, que Meanguera era de Honduras, no, indudable era de Honduras, que El Salvador la pobló fue otra cosa, pero claro, cuando uno está adentro no puede hablar nada. Hoy yo lo puedo decir desde afuera. Esa es la decisión pero más irracional que pudieran hacer. Caballero, tenemos 8 fronteras marítimas que este país tiene que cuidar. ¿Con quién más colinda marítima? Tenemos frontera marítima con la peor decisión que pudieran cometer, hacer un presidio en Islas del Cisne. No, señores, sean serios, por favor. Usted que estuvo asignado ahí, para los que no conocemos. Ese es un paraíso, hombre. Bienvenido, gente, a su podcast La Playa. Tengo el honor y el placer de tener una charla, una plática con el coronel va. Sí. En la honrosa situación de retiro. Esta sí es honrosa situación de retiro. Claro que sí. Don René Marañá, mucho gusto, gracias por aceptar la invitación. Y nada, alegre de estar aquí en su casa. Siempre nos abre las puertas de su humilde morada. Ya está bien bonita. Y nada, gracias por la invitación. Les decía que yo, como fui oficial de policía y en gran parte fue por usted. ¿Sí? Gran parte fue por usted, porque usted fue que no fue a dejar, me acuerdo, a la academia con el Kevincito. ¿Qué se siente estar así ya retirado? O sea, no, es un gran privilegio haberle servido a la nación, ¿verdad? 35 años de mi vida no fueron efímeros, ¿verdad? Fueron años preciosos, mucho sacrificio, abandonar la familia, dejar la familia sola. Pero la satisfacción del deber cumplido es lo que lo hace a uno fuerte, sentir que sí. Pero fíjate que antes de continuar con mis experiencias, me ha extrañado algo. Este hombre es un poco loco. Es mi yerno. Yo creía que iba a empezar así, ¿verdad? Bueno, tengo el privilegio de estar aquí con mi suegro. Un honor visitarlo, porque aquí ando recorriendo mi tierra. Pero no, sí me siento muy honrado. Brian me conoció nos conocimos cuando estábamos activos. Sí. Y desde antes de entrar a la policía, él y mis hijos son contemporáneos de la misma edad con él. Y uno de ellos ingresó a la policía con él, a la Academia Nacional de Policía. Hoy, aquel buscó otro destino, ya después no avanzó. Brian culminó, y ya siendo oficial de policía, se me acercó a pretender una de mis hijas, fíjate bien, nada más ni nada menos. Pero no es un caballero, es todo un señor respetable. Su familia, yo la admiro, su padre, su madre, gracias. Con valores éticos, morales. Pero cuando llegó a pedir la autorización de visitar a mi hija, me acuerdo que yo venía del trabajo y me quité el equipo que andaba y lo puse a un lado así, la 9 milímetros a un lado. Y él y mis hijas desde lejos diciéndome, papi, ¿por qué hace eso? No, me intimidó. Estaba intimidado esa vez, pero siempre me la recuerdan esa historia y siempre nos reímos con esa historia. ¿Esta es la vida que usted anheló así de retiro como oficial? Pues fíjate que lo he hablado con mi esposa. A veces cuando uno es oficial cree que nunca se va a retirar. Y los que son militares y policías que han culminado su carrera honrosamente hasta llegar al final saben muy bien que uno siempre sigue siendo Sí. policía, siempre sigue siendo militar.
los militares no nos retiramos. Ese es un tabú, ¿verdad? De que la gente dice estoy retirado, pero nunca nos retiramos porque no somos hombres de empleo temporal. Sí. Somos hombres que abrazamos una carrera de servicio y de amar a nuestra nación en toda circunstancia, y eso nos hace sentir siempre que estamos activos, que estamos disponibles. Hoy obviamente miramos los escenarios desde el otro lado de la barranca, ¿va? Eso le iba a preguntar porque viéndolo yo así desde afuera, que uno tuvo una formación policial y que prácticamente la formación policial es copia de la formación militar, o sea, se deriva de ahí. Pero viendo todo el panorama, hablando ya de nuestro país, de Honduras y de las Fuerzas Armadas, ¿cómo mira usted ahorita el actuar y cómo ve ahorita el funcionar de las Fuerzas Armadas con respecto a otros tiempos? Bueno, cada generación vive su tiempo, ¿verdad? Anteriormente a cuando yo ingresé en la institución, eh, otros evaluaban desde afuera, ¿verdad? Cómo era la institución. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros ingresamos, ya ingresamos con un proceso profesional universitario. Sí, sí. Entonces, el cambio a veces siempre resiste, ¿verdad? Es un efecto ya físico. Los cambios duelen. Entonces, muchos de nuestros antecesores no miraban con buenos ojos el hecho de que un cadete se formara universitariamente. Y decían, no, estos son civiles, decían. Yeah. Y así nos catalogaban, ¿verdad? Que éramos unas promociones civiloides, ¿verdad? En cierto aspecto despectivo. O sea, usted es de las primeras promociones que empiezan a sacar licenciatura. Sí, de las que... Yo soy de la segunda promoción de bachilleres, peritos y maestros que culminamos un proceso universitario dentro de la escuela. Ya había habido una promoción adelante de nosotros, ¿verdad? Pero haciendo un paréntesis, ¿usted se llega a ser subteniente por línea o estuvo en la academia? En la academia, sí, graduado de la Academia Militar General Francisco. Mira, aquí ando mi anillo. Todavía lo conservo, este anillo en 1981, lo puedes ver ahí. Me va a agarrar fuego la mano, sí. No soy digno de tocar el anillo de ese anillo, yo, pues, no soy digno. Este anillo me lo puso mi madre un 21 de diciembre en el casino de caballeros cadetes de la escuela. No era academia, y tú puedes ver que no dice academia. Lo puedo mostrar ahí para no dice academia, dice Escuela Militar General Francisco Morazán. Y ¿de qué promoción es usted? De la 19 promoción. 19 promoción de la Academia General de la Escuela Militar Francisco Morazán. Un año, 2 años después se convirtió en Academia Militar, ¿verdad? Yeah. Son de los procesos que tenía que avanzar la institución, ¿verdad? Ya. Entonces, sí, volviendo al origen de tu pregunta, era bien difícil. Pero para mí ahora veo la situación diferente. Cuando yo ya salí de la institución, miré con mucho agrado la creación de la Universidad de Defensa, ¿verdad? No. Como tú viste la Universidad de Policía. Claro, sí, sí. ¿Quién iba a creer que íbamos a ser reconocidos en la institución armada, una universidad pública, verdad? Y tengo la satisfacción de haber sido su vicerrector académico de la Universidad de Defensa, en la que luchamos por los procesos de acreditación de carreras, de formalización de otras carreras, ingenierías, licenciaturas, e iniciar esos procesos trabajando de mano a mano con la Dirección de Educación Superior en la Universidad Autónoma. Sí. Entonces, los cambios, hijo, se van dando, ¿verdad? Y hoy vemos una institución militar, sí, diferente a la nuestra, ¿verdad? Porque, bueno, ya ustedes lo miran, lo leen en los medios de comunicación, son otros procesos, pero
Pero como dicen ellos, cada quien vivió su proceso, cada quien está viviendo su proceso y cada quien defenderá lo suyo. Y la historia juzgará, ¿verdad? Claro, claro. La historia nos juzga a nosotros, la historia juzgará a los que están presentes y juzgará a los que vengan en el futuro, ¿verdad? Sí. Una pregunta, usted, o sea, yo siempre crecí y siempre escuché en la calle y todo el mundo, no, los militares es otra cosa aparte. O sea, el respeto que se le tiene a las Fuerzas Armadas, yo siempre escuché de que era intachable y era, siempre ha sido así, superior el respeto que se le tiene a las Fuerzas Armadas. De un tiempo acá se ha escuchado algo diferente, o por lo menos yo he escuchado cosas diferentes, de que han perdido un poco el respeto por el actuar, por juntarse mucho en política. ¿Cómo lo mira usted desde su punto de vista, así, desde fuera de la cancha? Exacto, el estar fuera de la cancha, ¿verdad? Como tú dices, no me exime ni me obvia el poder ver lo que está sucediendo en mi país, ¿verdad? En nuestro país. Sí. Y sí, es una Fuerza Armada que desde que yo salí, ha venido en otro cambio, en otras direcciones. La misión constitucional siempre va en la misma dirección, esa no cambia. El problema es cuando el factor, nosotros estudiamos los factores del poder, ¿verdad? Sí, sí. El factor político, el factor militar, el factor económico, el factor psicosocial. Entonces, cuando el factor político entra a involucrarse dentro de la institución armada, es lo que no va en buena dirección. Pero por lo demás, la obediencia debida, la subordinación a la autoridad respectiva, constitucionalmente. Entonces, ha habido mucha crítica. Mientras en una administración se criticó no haber actuado de manera correcta de acuerdo a la Constitución, en otro periodo se dice está actuando de acuerdo a la Constitución, pero no se está actuando. Y eso yo se lo dejo al cuarto poder, ¿verdad? Al dilema ese, a los medios de comunicación que A son... los medios. Sí. Ese es el cuarto poder y ese cuarto poder es fuerte, ¿verdad? Entonces, pero sí, la institución sigue caminando. Hemos visto los cambios en la policía, una policía diferente. Vemos las Fuerzas Armadas son una institución diferente. La creación de nuevas unidades. Recuerda la Policía Militar del Orden Público vino a darle una imagen diferente a la institución armada en los momentos en que más necesitaba seguridad. Sí. Y así van cambiando las estructuras. Yo creo de que no está muy alejado no hay tan gente pues que dijera no, se va a ir por un lado, no. Yo creo que lo más importante, Brian, lo más importante en los análisis que se hacen y que yo lo creo, es definir correctamente el rol de la institución armada. Porque la Constitución del 82 ya se demostró, deja unos grandes vacíos. Hay muchas lagunas. Vos lo mirás, la experiencia lo ha demostrado. Desde el 2010, desde el 2009 para acá, y aún antes del 2009. Recuerda que estamos hablando de una Constitución de 1982. Sí. ¿Y cuántos procesos han habido? ¿Verdad? Entonces... sí, no se cambia y la sociedad va evolucionando, van cambiando las cosas, entonces van quedando esas lagunas. Exacto, lagunas. Hoy se habla de algunas lagunas. Sí, sí. ¿A quién he de obedecer? Dice el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿A quién he de obedecer? A mi presidenta, a mi ejecutivo. Si no le obedezco a él, entonces no estoy haciendo lo que debo. Pero los roles de la institución armada, aunque algunos dicen que no se necesita cambio, cuando llega a ese punto, quiere decir que puede llegar el día de mañana, no digo que está, pero puede llegar pongamos una hipótesis que pudiera existir, llega un dictador a este país.
inmediatamente la institución armada tiene que sujetarse a ese dictador. Y él es el ejecutivo, él es el comandante general de la Fuerza Armada. Y aunque tú hayas sido formado con principios de amor a la patria, de ser íntegro, de ser todo un patriota, de observar los roles de la institución armada, la alternabilidad. Qué palabras más bonitas y rimbombantes, ¿va? Se miran que fueron grandes poetas, ¿verdad? Grandes hombres educados que hicieron esto, ¿verdad? Sí. Los roles de la Fuerza Armada. Por ahí tengo la Constitución y dice la alternabilidad en el ejercicio de la República, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, y vemos de que a veces, pues, se critica desde fuera de ella que no se está haciendo. A veces el factor político lo quiere, ¿verdad?, empujar a una dirección y el factor psicosocial a otra. Sí. Y luego el cuarto poder, la prensa, a otra. Sí. Y así, entonces, esos vacíos no debería de quedar viendo la institución. Acá me dicen esto, acá me dicen lo otro, acá me dicen lo otro. Sino Ya hay íntegramente un lineamiento lineamiento que profundo. cumplir. Tengo una pregunta. Cuando usted egresa de la Academia Militar, de la General Francisco Morazán, ¿cómo hacen para distribuirlos? Porque usted termina siendo naval. La Marina, sí. Usted termina en la Marina. Sí. ¿Cómo hacían en ese tiempo? ¿O cómo usted se inclinó para allá, para el lado de la naval? Fíjate que cuando yo ingresé a la institución, cuando yo ingresé a la institución armada, ingresé porque el ejército sentí que era mi vocación, ¿verdad? Pero hablando de lo que hemos estado diciendo, de esos procesos de transformación y profesionalismo de la Fuerza Armada, había una urgente necesidad de crear una fuerza naval, porque había un vacío en la institución armada. Ya. Estábamos actuando como guardacostas, como recién patrulleros del litoral. Y Honduras, recuerda algo, mi estimado yerno, Honduras es un país bioceánico. Y como país bioceánico debe de enfocar una vocación al mar. Fíjate que nosotros estamos cerrados, tenemos 112.492 kilómetros cuadrados de espacio terrestre. Sí. Tenemos el doble y el triple en espacios marítimos y no tenemos vocación marítima. Entonces, las Fuerzas Armadas estimó a bien crear o fortalecer la nueva Fuerza Naval. Ya. Pero no tenía academia naval. Entonces tomó un programa de los cadetes de último año de la Academia Militar y los envió como oficiales recién graduados, ¿verdad?, con sus grados navales equivalentes, Sí. a la Fuerza Naval para empezar un ciclo de profesionalismo en la institución de la Fuerza Naval. Y nosotros somos la segunda promoción que llevó ese proceso. O sea, la 17, la primera de la 17. No, la 18. No, usted de la 18, por la 17 Yo fue la que soy de empezó la eso. 19. Usted de la 19, la 18 fue la que empezó eso. La 18 se enviaron cerca de 7 u 8 cadetes de último año Ya. a asimilarlos en el área de la Fuerza Naval y se graduaron como subtenientes o alféreces de fragata en su equivalente. Ya. Así comenzó un proceso de profesionalización de la Fuerza Naval hasta que se fundó la Academia Naval de Honduras. Entonces ya no necesitó más que se enviaran oficiales del ejército. Porque ustedes estaban formando. Porque ya estaban formando y se creó la Academia Naval. Y así es mi historia, pues. Yo llego a la naval porque en último año fui asignado, 5 de mis compañeros de mi promoción, fuimos asignados a la Fuerza Naval. Y ahí nos formamos como oficiales navales, ahí continuamos nuestra carrera militar.
ya conociendo el ámbito marítimo y nos adaptamos muy bien. Y detrás de mí vinieron otras 5 personas más de último año y atrás de esto vinieron otros hasta que se creó la Fuerza Naval, La Fuerza Naval. Academia Naval. La Academia Naval. Así fue que llegamos a la Fuerza Naval. Usted es formador y creador de un curso de la Academia Naval, de la Fuerza Naval. Escuché. Trabajé con la creación de la Fuerza Especial Naval. No, pero hay el curso Caimán, ¿no? Sí, ese es. Ese es. Es que la Fuerza Especial Naval toma los buzos de combate, Ajá. toma los caimanes, toma la infantería de marina, ¿verdad? Especializada en tareas de fuerzas especiales. Poco a poco, hoy estoy yo sorprendido, hoy lo veo en Facebook, ¿verdad? Qué belleza, cómo ha logrado la institución naval. Pero yo siendo comandante de la base naval de Castilla, iniciamos un proceso de profesionalización, de crear las fuerzas especiales navales, creamos la FE juntamente, obviamente con el mando, ¿verdad? El mando fue el que tuvo la visión, yo solamente fui otro peón más para darle eso. Y hoy ya está bien configurado, hoy está el batallón de fuerzas especiales, los batallones de infantería de marina, los equipos de buceo como una parte táctica especial, o sea, hoy es otro nivel, hoy vamos por buen camino. Yo me siento muy orgulloso de haber dado esos primeros pasos con mis oficiales. ¿No? Sí, me imagino que ahora al verlo y al ver todo lo que se está creando, hay un granito de arena ahí que se puso en su tiempo. Usted conoció todo el mar, o por lo menos toda la costa norte, toda la costa norte está viendo el mapa ahorita. Cuando usted escuchó, sí conoció la Isla del Cisne. Sí, por supuesto. O sea, esa era jurisdicción de todos suya. Estuve asignado ahí como oficial destacado. Sí. ¿Y ahí cómo hacían ahí? Esa es una isla preciosa. Fíjate que cuando yo escuché que querían hacer un centro penitenciario. Ajá, ahí, eso le iba a preguntar cuál era su opinión, cuál fue su impresión cuando escuchó eso. Yo creo que si no me dio un ataque al hígado, en realidad, eso era lo más. Yo deseaba gritarlo a los 4 vientos, pero hoy, gracias a tu podcast, pues, eso es la peor decisión que pudieran cometer, hacer un presidio en Islas del Cisne. No, señores, sean serios, por favor. Usted que estuvo asignado ahí, para los que no conocemos. Ese es un paraíso, hombre. Después del Edén, no lo voy a comparar al Edén, ¿verdad? El Edén bíblico, pero ese es una joya oceánica, insular. Yo soy buzo, ¿me entiendes? Me he graduado en Estados Unidos, soy buzo del Navy de Estados Unidos y soy buzo de profundidades también, Deep Sea Diver. All right. Y soy también graduado de la Escuela de Buceo de Pensacola en Florida. Y hay unos arrecifes ahí que ni siquiera los de Roatán para mí se quedan, la pared esa de Roatán se queda atrás. La vida submarina de Islas del Cisne, alrededor de la isla, o alrededor de la isla, es una belleza. Es un parque marino extraordinario. No vayan a cometer semejante locura. Pero claro, cuando uno está adentro no puede hablar nada. Hoy yo lo puedo decir desde afuera. Esa es la decisión más irracional que pudieran hacer. Brian, ese lugar es bello. ¿Qué extensión territorial tiene la Isla del Cisne? La isla, no recuerdo ahorita, pero es una isla pequeña, ¿verdad? Una de las islas, la más grande, donde está el destacamento naval. Tiene una pista de aterrizaje para unas avionetas normales. Los avioncitos de la Fuerza Aérea aterrizan muy bien ahí. ¿Cómo se abastecían ahí? Por relevos de los guardacostas, ¿verdad? Los guardacostas de la Fuerza Naval, guardacostas patrulleros de 100, 105 pies, 85, 65 pies. Ellos nos llevaban los relevos. En un principio, cuando yo era apenas subteniente, alférez de fragata, el tiempo eran de 2 a 3 meses de estar allá.
Después se trató para la moral del personal, un mes nada más. Y así ha sido cambiante de acuerdo a las ¿Y ahí necesidades. cuál era la función? ¿Montarse en la lancha y andar patrullando? No, es que el guardacosta te lleva y te deja ahí. Ah, no, pero ya estando en la isla, ¿qué era? Solo No, y ahí solo cuidar la isla. cuidar la isla y ya. La isla de los hombres solos. A pensar en Morfeo, ¿verdad? Ay, Dios. Y admirar la belleza. Sí. Admirar la belleza. No, y pero, nadie, oye bien, otra cosa, nadie va castigado a Isla del Cisne. No. La mayoría va porque le toca ir en un rol debidamente implementado que lo determina el comandante, ¿verdad? ¿Quién Ya. le toca ir a Islas del Cisne? Es más, los soldados en mi tiempo se ofrecían a ir, ¿va? Yo quiero ir a Islas del Cisne. ¿Ah, ¿sí? sí? O sea, porque es un lugar bellísimo, ¿verdad? Sí. Luego de terminado el tiempo de servicio obligatorio de estar ahí, regresabas a tu unidad nodriza, tu unidad base. Te ibas con tu permiso y luego regresabas y continuaba tu vida normal. Hasta que le volviera a tocar en el rol. Hasta que le volviera a tocar. Honduras tiene unos paisajes hermosos, en los cuales el infante de marina, el marinero, ha sido asignado. Islas del Cisne es un ejemplo, las Islas de la Bahía, Cayos Cochinos, Sí, ahí sí, tenemos destacamento también, los Cayos de allá de la Mosquitia, del este. Pero eso pertenece a Honduras, siempre pertenece a Honduras. Todo después del fallo de La Haya, eso es tarea constitucional de la Fuerza Naval de Honduras, ¿verdad? La misión constitucional de la Fuerza Naval implica el patrullaje de todos esos lugares. El escudo aeronaval que se llama contra el narcotráfico, es ahí exactamente donde se perfila, ¿verdad? Donde se posiciona. Así que Islas del Cisne, te lo vuelvo a decir, lo que pudieran hacer ahí es lo que había antes, allá por 1900, en los 70s, cuando se creó la estación meteorológica. Yeah. Los norteamericanos entregaron esa isla a las Fuerzas Armadas. La estación de meteorología ¿O cómo? ¿La Isla del Cisne pertenecía a Estados Unidos? ¿Era Estados Unidos? estaba ocupada por Estados Unidos. Estaba ocupada por Estados sí, Unidos. ¿verdad? Entonces luego la entregaron oficialmente a Honduras. Ahí está la historia. Durante el gobierno de Ramón Ernesto Cruz, creo que fue. Ya. Y luego, pero siempre fue de Honduras porque Ajá. está en el marco de las 200 millas, ¿verdad? O Ya. sea, eso ya es un derecho Ajá, internacional inviolable. Entonces, ellos nos dejaron ahí la estación meteorológica que funcionó un tiempo y iban gente de meteorología con nosotros a vivir ahí. Y ahí es un buen monitoreo para aspectos oceanográficos y meteorológicos. ¿Y esa existe todavía? Ya no. Ya no. Eso es lo que debería. Si este gobierno o cualquier gobierno tuviera una visión para Islas del Cisne, eso es. Eso es, va. O hacer un parque acuático, ¿verdad? Oceanográfico. Un instituto oceanográfico era el Para el sueño. estudio. Hay unos estudiantes de la Universidad de Defensa que en su proceso de graduación de la maestría han propuesto la creación de un instituto oceanográfico en Islas del Cisne. Ya. ¿Verdad? ¿Cómo es esa regla de las 200 millas náuticas son? 24, ¿verdad? Son las que son parte de todo estado, ¿verdad? Ok. 24 millas. Que de ahí, o sea, de tierra Sí. firme, Sí. se cuentan 24 millas. 12 millas náuticas, 24, ¿verdad? Y luego 200 millas. Está catalogado en los términos de mar territorial, ¿verdad? Que es el de la faja en la costa. Zona contigua, la que sigue. Zona económica exclusiva, hasta 200 millas de mar, ¿verdad? Que tiene el derecho la nación. Honduras es un país bioceánico y tiene ese derecho. En este caso de Honduras, por ejemplo, ¿eso se cuenta, por ejemplo, en el caso de Islas de la Bahía, se cuenta desde Islas de la Bahía para arriba o de tierra firme? Sí, así es. Desde Islas de la Bahía para arriba se empieza a Desde contar. donde están tus territorios soberanos, desde ahí cuenta para allá. Ah, ya, Sí, así ya, es. ya. Y como podemos ver, ¿verdad? Terrestremente solo vemos 3 fronteras, ¿verdad? Todo el mundo. Esto mucha gente no lo sabe. Si no, de ahí Dice, infórmame. tenemos Guatemala, dice, esa es nuestra frontera con Guatemala, frontera con El Salvador y Nicaragua.
Bueno, damas y caballeros, tenemos 8 fronteras marítimas que este país tiene que cuidar. ¿Con quién más colinda marítima? Tenemos frontera marítima con Guatemala, ¿va? Porque Sí. tenemos un espacio conjunto ahí cerquita. Ajá, las tres básicas son Guatemala, Salvador y Nicaragua. Todo, dale la vuelta. Guatemala, Belice, México, Gran Caimán o Reino Unido. Luego empezás a bajar a Jamaica, luego empezás a bajar a Colombia, Nicaragua y 8 fronteras. Hay frontera marítima con Colombia. Claro que sí, porque allá después del paralelo hasta el meridiano 82 tenemos frontera. Es que hablar de fronteras marítimas no es lo mismo como fronteras terrestres. ¿Va? Las fronteras Sí, sí. marítimas están determinadas por fallos internacionales, los cuales ya determinan los puntos de coordenadas geográficas en el mar que establecen esas líneas. Tú no puedes, por eso es que el Golfo de Fonseca tú ves que es problema con los pescadores. Ya. Porque un pescador no puede determinar que estoy pescando aquí artesanalmente para mi alimento y de repente veo un guardacostas salvadoreño o nicaragüense que me captura. ¿Por qué? Porque estoy en sus aguas. Usted estuvo ahí en Amapala, ¿va? Fui comandante de Amapala. ¿Cómo era ese conflicto ahí de la pesca ahí en el Golfo de Fonseca? Porque eso siempre... Por eso mismo que te digo, de que si no se definen las fronteras marítimas en nuestros espacios oceanográficos, Honduras tiene el Golfo de Fonseca, Sí. eso le da un espacio también para alcanzar el mar Pacífico, ¿verdad? Ya. O sea, el Océano Pacífico. Entonces, somos un golfo que se cierra, termina una gran bocana de salida hacia el océano. Pero tenemos a Nicaragua, tenemos a Salvador. Ya la Corte definió pues nuestros espacios marítimos con El Salvador. Y con Nicaragua pues ya estaban definidos. Con Nicaragua nunca ha habido problema, ¿verdad? No, nunca ha habido problema, pero cuando se quieren tener problemas se tienen, ¿verdad? Pero no por aspectos de violación internacional o por jurisprudencia, ¿va? No, hoy peleamos los espacios, ¿verdad? O sea, yo digo, ¿qué hace un pescador? Como te digo, no es una alambrada la que le define, bueno, ya caí a agua salvadoreña. Sí. Él solamente tiene un GPS y lo tiene. Estoy hablando de un pescador artesanal que anda pescando, precisamente, valga la redundancia, pescando peces del mar. Sí. Pero las corrientes se mueven y de repente ese pescador, ya caí en aguas de El Salvador. O de Nicaragua, ni cuenta. Y en eso viene un patrullero y lo toma. Y lo mismo Honduras. Lo mismo. Viene un grupo de pescadores salvadoreños, andan pescando y luego patrulla la Fuerza Naval y queda viendo y ya Te pasaste. se pasó acá al lado, disculpe, está usted violando. Por eso se llegan a acuerdos, ¿verdad? De que la pesca artesanal pues se proteja, se apoye. Y tienen la capacidad los 3 países de ponerse de acuerdo. Pero Sí. cuando quieres ser quisquilloso, vas a encontrar motivo de dónde está la pulga ¿Y molestando. cuál era la sanción si, por ejemplo, si encontraban a alguien en aguas... Bueno, de eso ya lo determina la Capitanía de Puerto. Hay sanciones, ¿verdad? De la Marina Administrativas. Mercante, sí. La licencia de la embarcación, decomiso de los aperos de pesca, las multas indicadas. Pero para eso hay un proceso ahí muy diferente al de contrabando, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, tú estás patrullando en la noche, en eso encuentras una embarcación que viene cargada de queso. Ujú. Los lácteos de Nicaragua son los lácteos más sabrosos de aquí, de la zona del Pacífico. Y eso se da mucho en esa zona. Se da bastante, ¿verdad? Entonces ellos tratan de evadir la ¿Y eso autoridad, de Nicaragua cruzarlo para Honduras o para El Salvador? para los dos lados, ¿verdad? Entonces en eso hay una embarcación militar o policial incluso, llega y se captura y contrabando. No, que mire, que iba para tal. La primera opción, tratar de sobornarte, ¿verdad? Tratar de comprar tu voluntad, ¿verdad? Y si no, pues captura y regreso a puerto, ¿verdad? Y ya, pues se detectó porque eso es desfalco al fisco Sí, nacional, sí, claro. ¿verdad? Entonces, Sí, estaba dando impuestos. bueno, tú lo entiendes mucho mejor que yo el aspecto de esos.
Pero sí se da mucho. Y no solo eso, trata de personas, recuerda, Sí, sí, sí. movimiento de migrantes. Ujú. Entonces se dan esas cosas y se dan por la vía marítima, así como por la vía terrestre. ¿Cuál era qué de especial tiene la Isla del Tigre? ¿Es posicionamiento? ¿Por qué se entraba tanto en conflicto con Salvador por la Isla del Tigre? La isla del Tigre no ha sido nunca un motivo de No, conflicto. Yo creo que te refieres a la isla de Conejo. la Isla del Conejo, La de sí, 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 Conejo. estoy, La sí, de estoy pateando Conejo. la del Conejo, La de ajá. Conejo es una isla estratégicamente bien posicionada en el Golfo de Fonseca. Es una islita pequeña que parece conejito, ¿verdad? Así como que cuando miras un conejo en un valle, así el botoncito de roca. Pero esa islita determina los derechos soberanos de Honduras en el Golfo de Fonseca y los marca bien. Desde la desembocadura del río Huascorán directamente hacia la isla Conejo y de Conejo a las demás islas. El corte de la Haya en el fallo del 82 fue determinante. Estas islas le pertenecen a Salvador, Martín Pérez, Meanguera, perdimos Meanguera, que Meanguera era de Honduras, no, indudable era de Honduras, que El Salvador la pobló fue otra cosa, pero de Honduras. Ahí sí hay población en esa. Es así, ¿verdad? La pobló incluso, previéndolo el juicio de la Haya. Entonces, Se adelantaron. sí, Se adelantaron. pero Honduras, respetuoso del derecho internacional, ¿verdad? Aceptó, bueno, la perdimos. Ahora, Conejo no Pero la... esa, o no- sea, esa de Mianguera, esa isla Mianguera, que se emitió un fallo al final o no. Sí, hay un fallo A favor de. del A favor Salvador. de El Salvador fue Sí, el fallo sí, al sí, final. no, ahí se definió Pero toda. mientras estaba en disputa, El Salvador ya la pobló. Íbamos nosotros, patrullábamos allí, llegaban ellos, la gente de la población se fue creciendo, mucha gente inteligente, ¿verdad? Logró las dos nacionalidades. ¿O sí? Porque hay gente de Amapala que no me va a dejar mentir que tiene tarjeta de identidad de DNI de El Salvador. Y en El Salvador hay gente allí en el Golfo que tiene identidad de Amapala, son las mismas familias. Muchos de ellos se llevan bien y todo. Y uno lo conoce, uno sabe, ¿verdad? Entonces, pero si está bien. Usted le decía tarjeta de identidad y le enseñaba El Sí. Salvador. No, me equivoqué. Y sacaba la otra. Pero sí es bonito saber de que cuando el derecho te asiste, la razón, no hay vuelta de hoja. El Salvador debe de aceptar que Conejo no es de ellos y ya está, ahí pare de contar. Ya. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Conejo se vuelve bueno, se vuelve algo tan estratégico para ellos por la entrada al puerto de la Unión, ¿verdad? Que necesitan ese recorrido de las aguas hacia la dirección de Conejo para poder pues entrar en un buen perfil. Ya. Pero hoy en día ya los chinos les enseñaron y les arreglaron su puerto de la Unión o lo están... Y hay tecnología, hay ingeniería que permite pues tener esos espacios marítimos en forma correcta. Y recuerda que la profundidad más grande que hay en el Golfo de Fonseca está precisamente enfrente de Amapala. Ah, ya. Esas son de las aberraciones que se hacen en el país cuando gente no sabe lo que hace, ¿verdad? San Lorenzo jamás debió haber sido el puerto principal del Océano Pacífico. Debió haber sido Amapala. Y eso, no sé, los de San Lorenzo me van a murmurar, lo siento, es porque son estudios ya debidamente establecidos. O sea que para hacer ese puerto de Necán tuvieron que haber drenado. Siguen, Siguen. todavía drenan, todavía tienen Están que dragando para. Todavía, es que no era el lugar indicado. El lugar era Amapala. Pero ya hay proyectos, ¿verdad? Sí. Hay proyectos. Bueno, yo sé que este gobierno, ¿verdad? De la presidenta Xiomara, su hijo creo que es que anda viendo la manera de crear un corredor
ferroviario, ¿verdad? Desde Amapala hasta Puerto Castilla. Uy, sí, eso yo lo escuché ya a tiempo. Sí, Yo escuché eso y eso sería una derrama económica. Incluso en el Congreso creo que fue exponerlo, ¿verdad? Ojalá, eso qué tiempo está, Sí, ¿verdad? sí, Ese proyecto. yo lo escuché desde Dentro ya de tiempo. los planes geopolíticos de Honduras está, las Fuerzas Armadas tienen mucha información. El Colegio de Defensa Nacional tiene mucha información de esto. Producto de tesis de los estudiantes egresados del Colegio de Defensa. El curso de altos estudios militares, el CAEN también. Y así la Escuela de Comando de Estado Mayor. O sea, Fuerzas Armadas tienen muchos estudios de esto. Sí. Preciosos. Ese Golfo de Fonseca va a ser una maravilla el día que se logre hacer algo así. No necesitamos tener el canal de Panamá. Ese canal interoceánico es ferroviario, nos ayuda a sacar la mayor economía de nuestro país porque cruza todo el Y departamento. eso para explicación sería un puerto en Amapala y Sí. que de ahí hayan unas vías de tren que lleven los trenes hasta Puerto Castilla. Hasta Puerto Los Castilla. vagones, perdón, Sí. hasta Puerto Castilla. Y te imaginas interconectar todo ese corredor del departamento de el departamento de Olancho. Oíme, Brian, no sé si tú lo miras, pero mira. Olancho es un país, hijo. Sí, claro. Por eso los olanchanos, ¿verdad? Se sienten muy orgullosos de su departamento. Pero es que ese es un país. Sí, sí. Ahí, mira, ríos. Ahí, tierra. Ahí, Fértil, suelos. fertilidad. Confluencia de hidrográficas. Climas agradables, valles, montaña. ¿Qué es lo que no puede hacerse ahí? Pues? Sí, Ese es un país. Ese es un país. Entonces debemos de aprovechar. Honduras en realidad, el flagelo de todo el mundo, ¿verdad? La corrupción es la que nos ha mantenido en estas Honduras, ¿verdad? Sí. Pero esto va a cambiar, ¿verdad? Esto va a cambiar. Siempre hay que tener esperanza en el futuro y esperanza de que las cosas se van a hacer mejor. Una pregunta. Yo al mar le tengo mucho respeto, le tengo mucho miedo. ¿Cuál fue usted la misión que usted dijo, de aquí no la logro? O la misión más pesada que usted tuvo, o la situación más adversa que tuvo en el mar, siendo oficial de la naval. Patrullando el Cabo de Gracias a Dios. Eso es Mosquitia. Sí, la Mosquitia. Exactamente allá, al final, aquella vueltecita que tú miras, que pega con Nicaragua. Cerca del Coco Segovia, ¿verdad? Ahí en ese cabo, en ese callo ahí. Ahí tuve un naufragio con uno de un maquinista y 2 soldados más, que provocó incluso que solo la mano del Altísimo nos protegió, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Porque bajando a tierra a hacer intercambio de alimentos, porque estábamos patrullando mucho tiempo, entonces tuvimos un naufragio por las olas. De inmediato cambió la configuración meteorológica, el mar. ¿Y ustedes iban en una lancha de...? Pequeña, una lanchita pequeña con un motorcito de 25 caballos. Y nos dio vuelta porque esa zona de ahí se pone terrible y logramos salir a la playa, pero eso solo por un milagro de Dios. Y de ahí, en cuanto a navegar, sí, hubieron algunas tormentas que nos azotaron. Siente uno que el guardacostas se va a reventar, se va a quebrar. Pero no, se sale adelante. Pero experiencias de que mi vida pendió de un hilo, esa experiencia fue dolorosa. Recuerdo que terminé mientras nos rescataban o venían a auxiliarnos. O sea, se volcó se volcó la embarcación. Y tuvimos que nadar hasta la playa, enfrente de Cabo, gracias a Dios. ¿Como cuánto tiempo estuvieron? ¿Pero pudieron lograr llegar a tierra nadando o los rescataron en el mar? No, logramos llegar a tierra nadando. Logramos, y gracias a Dios de que el oleaje nos benefició. Es cierto, nos arrastró del guardacosta, ¿verdad? De donde habíamos salido, donde habíamos desembarcado. Que el comandante del guardacosta tardó horas en encontrarnos. Bueno, hasta el día siguiente nos pudieron hallar, ¿verdad? Y esto porque nos comunicamos con unos botes pesqueros camaroneros que andaban cerca de la orilla de la playa. Como ellos
levantan el camarón de la orilla. Sí. Y entonces ellos avisaron, ahí están los muchachos náufragos en el otro extremo. Nos benefició el oleaje, que el oleaje de esa zona va hacia la playa. Ah, sí, no, Sí. no va hacia afuera. No va hacia afuera, va hacia a la costa. Hacia la costa. Y eso nos ayudó. Afortunadamente los dos muchachos más que andaban, un maquinista y uno de seguridad más, los muchachos pues sabían nadar también, ¿verdad? Uno de ellos se asió muy bien de la embarcación, una Duracraft, y no perdimos el motor tampoco. Eso sí, se mojó el motor, se bañó, Sí. y ya no pudo encender, ¿no? Y tuvieron que desarmarlo, pero ya eso después en puerto. Esa parte también tuve mi experiencia de combate contra las fuerzas de Nicaragua y tengo mi gafete de combatiente. ¿O sí? ¿Y eso cómo? Este es mi gafete de combatiente, allá tengo el original. Si usted mira, tiene la bandera de Honduras y la cara del indio Lempira, ¿no? Oh, sí. ¿Y esta cómo fue ese combate? Eso fue durante el conflicto, ¿verdad? ¿Tuvo conflicto armado Honduras con Nicaragua? Bueno, cuando lo de la contra, ¿verdad? Se daban esas situaciones, habían sus escaramuzas. Hay historia naval en cuanto a eso. El guardacosta en que yo estuve tuvo un encuentro fortuito con una embarcación de pesquera. Ellos artillaban sus embarcaciones pesqueras, y esas eran la manera en cómo ellos operaban. Eso fue allá en el paralelo 15, ¿verdad? Cuando antes de la corte, del fallo de la corte, se llamaba el paralelo 15. ¿Y eso estaba en disputa también? Sí. ¿Con Nicaragua? Sí. Nosotros determinábamos que esa era la frontera marítima legalmente constituida, pero no, porque después en el fallo de la Corte Internacional de Justicia, en el litigio de Honduras con Nicaragua, pues no se determinó ese paralelo, como te decía, es un paralelo como línea fronteriza entre los dos países, sino que hoy se hizo una especie, en los navales le llamamos de oreja, ¿va? Es una forma baja, sube y llega hasta los límites con Colombia. Entonces, eso ya está definido por la Corte, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo que estaba la contra famosa, hubo un encuentro fortuito, mi comandante sufrió un impacto de bala, él llegó a ser comandante de la Fuerza Naval, lo trasladamos, yo era su segundo ejecutivo, y lo trasladamos de ahí. ¿Ahí qué rango tenía usted? Era teniente de fragata. Teniente de fragata. Sí. Que eso ya es equivalente a los rangos... Teniente efectivo. Ah, sí. Y entonces, en esa oportunidad también pude ver la fragilidad de la vida, ¿verdad? Sí. Pero como la adrenalina es tan grande en esas ocasiones, que para eso nos fuimos formados, ¿verdad? Para dar nuestra vida por la patria. Entonces uno le da una confianza, hay algo en uno de que lo ubica en el espacio, el tiempo y el momento, ¿verdad? Que está ocurriendo. Yo eso le digo a la gente que cuando uno ya tiene una formación y escoge una carrera como esta, ser militar o ser policía, sí, a uno le da miedo, pero la forma de actuar contra el miedo es diferente. Ya tengo un arma y tengo la formación, uno lo que le da es repeler el ataque. Hay gente que sí se puede quedar helada, porque a mí me pasó varias veces así, que hay policías que le quedaban uno helado así, que no hallaban qué hacer. Sí, se frisean. Se quedan frisados, se quedan frisados, pero... La adrenalina es tan vital, ¿verdad? A veces en el cuerpo humano, que o te deja paralizado o te levanta, ¿verdad? Sí. Entonces, yo lo pude ver en mis soldados, en mis experiencias así, de que hay soldados que has tenido que tomarlos y hacerlos reaccionar, ¿verdad? Sí, sí. Porque hay gente que siente pánico. Hay gente que en las tempestades siente pánico. Sí. Hay gente que... Mira,
Hay una expresión muy linda que los marinos mercantes la tienen y todo marinero la tiene, es parte de las venas del marinero. Un marino no se forma en aguas calmas, se forma en tempestades, en huracanes, en aguas convulsas, ¿me entiendes? Sí. Así se forma un marino. Un marino no se forma en aguas calmas. Ese tipo de marinero no cabe, no es marino, ¿me entiendes? ¿Ah? ¿Cómo te pones a creer? Ay, ¿Ah? hombre, no es digno, Sí, no es digno. no. Hablando de si escuchan aquí a mi coronel, que él sabe mucho, usted es especialista en geopolítica. Sí, Esa clase usted la daba en sí. la Universidad de Defensa. Tengo una maestría en Colombia de geopolítica. Geopolítica. Sí. Y también estudié en el Colegio Interamericano de Defensa. Me especialicé en en defensa y seguridad hemisférica. Tengo mis títulos ahí universitarios. Usted cumplió misión en el desierto de Sahara. También estuve en 2 procesos. Pero eso fue cuando estaba en conflicto Estados Unidos ahí en el Medio Oriente. No. No, esta es una misión de mantenimiento de la paz, ¿verdad? De las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas establecen misiones, unas de mantenimiento de la paz y otras de imposición de la paz. Las misiones de imposición de la paz son tropas armadas, Sí. como las que se dieron en algunos países africanos, Ya. ¿verdad? En las que participó Honduras, Guatemala, fue uno de los países que participó en imposición de la paz. Y mantenimiento de la paz son los cascos azules famosos, ¿verdad? Que son uniformados bajo la protección de las Naciones Unidas, de diferentes naciones del mundo, que tienen una misión de proteger y mantener el cese de fuego de estados en conflicto. Y en esa ocasión que le tocó a usted ahí, ¿qué estados eran los que estaban en conflicto? La famosa misión de MINURSO, la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental. Un conflicto que tiene que ver Marruecos con el Frente Polisario. Hoy se reconoce como la república, bueno, no reconocida por todos los estados del mundo, sino que se llama la RAS, República Árabe Saharaui Democrática. Algunos de ellos tienen representación en países como México, Nicaragua creo que tiene también. Honduras no tiene representantes de la RAS. Ellos han querido que se les reconozca como el Frente Palestino, ¿verdad? Como el Frente Palestino. Pero están en esos procesos. Entonces, en esa misión no ha terminado, continúa, siguen viajando los diferentes procesos de Honduras. Honduras es uno de los países que viaja mucho a esto. Yo tuve el privilegio de ir tanto como observador y muchos años después, imagínate lo que la misión dura. Después fui como jefe de contingente, ¿verdad? ¿Y cuál es la función al ir ahí? Es velar que no se rompan los acuerdos de paz que firmó Marruecos con la República Saharaui Democrática o el Frente Polisario, que es un frente que pelea el territorio del Sahara español. Este Sahara español es tú lo ves ahí en el mapa, al sur de Marruecos. España se supone que este territorio lo intercambió con Marruecos por Islas Canarias, ¿verdad? Y por los espacios marítimos. Estas son cuestiones geopolíticas que la gente no, pero a mí entiende, me gusta mucho eso. la gente no lo entiende a veces, ¿verdad? Cómo es el origen del conflicto. Ya. Y los habitantes españoles viviendo en el Sahara no aceptaron eso. Pero se hizo la gran famosa, lo puedes chequear en internet, la gran famosa Marcha Verde, ¿va? Que hizo que ellos tomaran el control hasta la ciudad de Layún, que es como la capital del Sahara, y otras ciudades que están ahí, ¿verdad? Que están bien identificadas. Todavía sigue ese conflicto. Marruecos le da la autonomía, ¿verdad? Al espacio del Sahara. Ellos no quieren autonomía, ellos quieren la república. Pertenecer.
Entonces no sigue el conflicto, siguen el diálogo, siguen en ese mismo problema. Ahí está España, Francia, incluso Estados Unidos ha estado presente en las deliberaciones. Entonces, esa es una misión muy bonita, se tiene una experiencia internacional de gran calidad. Uno tiene la oportunidad de trabajar con europeos, africanos, asiáticos y del continente americano, ¿verdad? Los países que forman parte de esta misión, son muchos. Entonces, y así otras misiones internacionales, ¿verdad? Que uno ha participado y no dejan de ser motivo de satisfacción, ¿verdad? Porque lo hicimos con el deber cumplido, salimos avante. Así mismo. Yo creo que yo le digo a mucha gente que al uno egresar a estas carreras de servicio, uno lo que anhela es tener un retiro así, o sea, cumplir los años de servicio y tener un retiro y quedarse con esas memorias que no todo mundo llega. No a todos se nos da el privilegio de cumplir los 30, 35 años de servicio y decir, bueno, el deber cumplido ya estuvo, toca colgar las botas y relajarse un poquito y es de admirar eso, así como usted y muchos oficiales que han podido lograr y terminar su carrera de manera satisfactoria. No sé, yo creo que los que hemos estado sí es algo que anhelamos o que llegamos a anhelar, eso, la verdad. No se olvida. No, eso no se olvida. Y siempre guardas esa disciplina, nadie te la puede quitar. No, eso ya está formado. Ya. Ahorita que ya está así retirado, ¿a qué hora se levanta? 5 de la mañana ya estoy incómodo y ya voy listo para caminar. Ya no corro como antes, pero ya salgo ahí a relajarme. A estar activo siempre. Me gusta nadar mucho, ¿verdad? Voy aquí a la asociación de retirados, ahí hay piscina, salimos a caminar, o sea, nos mantenemos activos. No podemos estar quietos, no podemos estar lazy, ¿verdad? Y ahí está, o sea, ustedes pertenecen, es una asociación de oficiales retirados. Sí, nos llevamos muy bien con todos los oficiales de todas las promociones. Sí, esa es la Somos todos unos caballeros cuando nos encontramos. Recién celebramos los cumpleañeros del semestre y nos miramos con todo respeto, nos saludamos. El saludo militar no es carga, es una identificación del honor del servicio cumplido. Claro. Y cuando tenemos que hacer un reconocimiento, es como saludarnos cortésmente. Tú vienes y saludas a una persona y buenos días, señor. Sí. Gusto en saludarle, ¿verdad? Entonces, con el saludo también nosotros expresamos, mi coronel, mi general, muy buenos días, muy buenas. ¿Cómo están, señores? Gusto en saludarlos. ¿Vos cómo estás? Pero ya nos vemos no como un acto de subordinación. No, ya es cordialidad, amistad, más cordialidad. De cordialidad, amistad, correcto. Nos llevamos bien. No, ya me imagino los chismecitos ahí de la institución, como es de correr, va. Eso sí, arreglamos el mundo. Tenemos la solución del problema actual, tenemos la solución de los problemas futuros. Es típico, ¿verdad? Típico. Sí, ya me imagino la plática. No nos debemos de sentir mal por eso, ¿verdad? Nosotros arreglamos el mundo desde afuera. ¿Cuánto en mi tiempo? Mira el problema que se creó ahorita, ¿va? Entre Roosevelt y los oficiales retirados generales. Ajá. Pero a veces gente, hasta eso lo solucionamos nosotros. Sí. Decimos, no, es que esto es cuestión de la patria, ¿verdad? Que sí. Cada quien, ¿verdad? Tiene su concepto, cada quien siente dónde. Creo que Honduras es muy linda, Honduras es bella, Honduras es mi país, Honduras es tu país, Honduras es el país de nuestros hijos. Honduras es el país de mis nietos, de mis bisnietos. ¿Va? Hoy tengo nietos, tengo 10 hermosos nietos. Y me gozo de estar con ellos y de participar, y digo yo, anhelo de que ellos un día lleguen a posiciones que cambien esta nación, ¿verdad? Y que vivan libremente, que no vivan escaseando
sino que siempre con abundancia, con lo necesario. ¿Verdad? Así Entonces mismo ahí es. me aferro yo ya a la parte espiritual. Ahí me aferro a las promesas que el Dios de la Biblia me ha ofrecido. No te faltará alimento, no habrá pan que te haga falta en tu casa, no habrá techo que no cubra tu cabeza, no habrá enfermedad que te destruya. O sea, me aferro a eso porque eso espero yo de mi nación, pues, ¿verdad? Hay mucho, mucho que trabajar, pero sí, volviendo al tema, sí componemos el mundo desde Sí, afuera, ya me ¿verdad? imagino. Ya para ir cerrando, qué consejo le daría usted a un joven que quiere ingresar a, ya sea a una rama militar, a la academia militar, o a la academia naval, o a la academia de policía? ¿Qué consejo le daría usted a alguien? Los que abracen la carrera de las Fuerzas Armadas militares, ¿verdad? Hablando de los militares, pues si ese es el anhelo que ustedes desean, lo van a lograr, ¿verdad? Lo van a lograr captando los valores de su hogar, los van a fortalecer, van a ser más sólidos, más firmes. Tienen que haber valores, Brian. Traídos desde el hogar. Exacto. Sí, es que esa es. No podés pretender que las Fuerzas Armadas te va a formar un hijo moralmente si moralmente viene destruido de su hogar. No puedes pretender que un oficial, un futuro oficial, venga de un hogar desarticulado, sin la figura paternal, sin el amor de su madre, con maltrato, y que la institución armada te lo va a corregir y te va a tirar un caballero ilustre. No, no Porque lo puedes. eso es lo que yo le digo mucho a la gente también, de que por muchos filtros que hayan en las instituciones, si uno viene sin valores de su hogar, hay gente que va a pasar todos los filtros, Sí, va a llegar a ser oficial, sí. general, coronel, y va a tener eso ahí. Va a expresarlo, Va a tarde o expresarlo. temprano lo va a sacar de su Ajá, corazón. correcto. Recuerda en la década de los 80 que el reclutamiento forzoso antes del presidente Reina, en paz descanse, cuando el servicio militar era obligatorio, llegaban las madres con sus hijos de la manito, los padres, vengo a meter a este muchachito para que me lo corrija. No, 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 espérese. La institución armada no es una correccional, pues va a ser un error fatal. Y esas son de las estigmatizaciones que la gente Sí, todavía tiene. y Hay gente todavía, que todavía piensa, no, metete al batallón para que para que te sí, compongas o andate no, para tal lado. ese es un error grande, ¿verdad? Ya se ha visto los grandes delincuentes que han surgido después han ingresado a la institución armada, jefes de bandas, mareros, pandilleros escondidos. Por eso hoy los procesos de admisión en las instituciones policiales y militares cada día es más estricto, más estricto. Hoy lo observan bien, qué tipo de tatuaje trae, si ha tenido una afiliación. Hoy pasa su expediente a los archivos de la DGIC, porque por si la depuración no fue adecuada, se consiguió una constancia, pero unos días después cometieron un crimen y va directo a una academia militar, ¿verdad? No, yo creo de que sí, es un ámbito extraordinario para poder hacer carrera, ¿verdad? La Policía Nacional, los futuros oficiales de policía y los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Ejército, eh, pero que sí vayan con esa entereza espiritual y moral de poder seguir adelante, ¿verdad? Y ¿Cómo se combate eso de, por la falta de oportunidades que hay aquí en el país y por las situaciones así muy difíciles, de que la mayoría de la gente que entran a estas carreras, ya sea militares o policiales, no todos entran por vocación, entran sí, más por una necesidad, y ahí hay un fallo, sí, eso sí es cierto. ahí hay un fallo. Eso es cierto porque la falta de oportunidades, como tú dices, me va a orillar, bueno, ni modo. Ya de perdida, dice mucha Voy a gente. ingresar a la policía a ver qué tal me va, voy a ingresar a las Fuerzas Armadas a ver qué tal me va. Pero yo he observado que ahora los procesos de admisión, tanto de la Academia Nacional de Policía como la Academia Militar, la Academia de Aviación, la Academia Naval,
son bien estrictos. Bien estrictos. No es muy fácil de que alguien se vaya a colar ahí, ¿verdad? De que lo estoy haciendo porque he visto de que cuando ya están ahí, aquel que no lleva vocación, mejor no vaya a perder su tiempo porque en el primer año ahí se va a destruir. Sí, ¿verdad? No va motivado. Entonces va a perder tiempo de estudio. Recuerden que las academias hoy militares y policiales demandan una exigencia académica de carga académica bien fuerte, bien fuerte. Paralelo a un esfuerzo físico. Paralelo a la formación militar o policial que es adicional. Está la academia, lo académico, la carrera que estás escogiendo, licenciado en ciencias navales, en ciencias militares, en ciencias aeronáuticas, en ciencias policiales. Sumado a ello, tienes una carga de formación militar. Y si tú lo estás haciendo porque, voy a agarrar esto como último recurso, tienes que pensarlo bien. Porque si no, tu tiempo, muchos en Semana Santa se vienen, ¿verdad? Sí, claro. Hasta La primera salida. En la primera salida de Semana Santa, goodbye, adiós. Y esas personas por lo general son las que critican mucho. Cuando se quedan así frustrados que no. No, hay algo importante para los escuchantes, ¿verdad? Sí. Que pocas veces reconocen que ellos fueron los culpables Sí. de haber fracasado. Todo el tiempo, mire, ya se saben, estos son por historias, ahora que ya estamos afuera. Tú sabes muy bien. No, es que le caí mal a un instructor. Esa es la que no falla. Esa es la que y no lo falla. mandé a comer hasta de lo último. No, es que lo que pasa es que una vez un jefe me quiso decir esto y me quiso proponer una cosa indecente. Y yo, mentira, ¿me entiendes? Te fuiste por incapaz. Te fuiste por haragán, por no, indeble, por negligente, por falta de coraje. Falta de coraje también, porque no, mire, es que no podemos pretender de que tenemos todas las capacidades. Mire, yo he visto oficiales, una eminencia en la institución armada, una eminencia, unos cerebros, pero en sus procesos de físicos que exige la institución armada, se han ido. En la promoción nuestra pudimos ver unos oficiales graduados de Chile, ¿verdad? Graduados de Perú, ingenieros electrónicos. Hoy tienen sus grandes empresas, son grandes empresarios. Pero por una pechada que no hicieron, por un abdominal, por una corrida que no le hicieron a tiempo, se fueron de la institución. Entonces, alguien decía, ¿qué es lo que quieres entonces en la institución? ¿Caballos de carrera o cerebros que puedan seguir? En otras instituciones maduras, los cerebros buscan dónde ubicarlos. Los sacan y los colocan en áreas administrativas. Así que no es de estar luchando de que yo voy a llegar a ser jefe, no. Se aspira a llegar a ser jefe, ¿verdad? Pero no todo llega. Esta es una institución organizacional piramidal. No es al revés. El montón de generales arriba y soldaditos aquí abajo. No, es al contrario, ¿verdad? Es piramidal. O sea, hay un jefe, es el único que va a llegar, ¿verdad? Y ahí vienen los demás ahí completando la pirámide hasta las grandes tropas y las grandes unidades policiales o unidades militares, ¿verdad? O sea, el liderazgo es importante, ¿verdad? Sí. Pero sí, volviendo, los estimulamos, pues si el que quiera, que siga adelante. Yo soy un oficial que de apenas 16, 17 años ingresé a la escuela militar. No había desarrollado siquiera mi voz, imagínense. Y aún así fue muy difícil para mí cuando me colgaban en una barra o arriba del techo a gritar, tengo voz de madre porque la mía, quiero tener voz de hombre, imagínense. Cositas que ocurren, ¿verdad? Entonces, Cuando usted ingresó a la academia, ¿en qué año ingresó?
En el 79. ¿Cuál era el ejercicio que le tenían miedo? El ejercicio físico que era yuca. Eh, o sea, ejercicio o castigo físico. Ajá, castigo físico. Ese de avanzar, tiburones avanzados. El tiburón avanzado. Porque a veces el asfalto Ajá. de la academia estaba recién puesto y estaba caliente. Ah. Terminábamos con las manos ampolladas, ¿va? Y eso de caer Ajá, ahí y sostenerse ya. para no dañar el uniforme, ¿verdad? Así es que con diario Sí, cuando pues, lo ponían con diario a uno, cuando lo ponían con uniforme diario a uno, ahí es que era. Sí, otro era el famoso rollito, ¿va? Porque dan deseo de vomitar, ¿va? ¿Cuál? ¿La vuelta de carnero? Sí, ¿O rodar? rollito y rodar, ¿va? O sea, porque dan deseo de vomitar, se marea uno, ¿va? Sí. Por la forma en cómo lo va haciendo. Y así, ¿Usted ya de antiguo era yuca? ¿Fue yuca? en la exigencia normal de que uno tiene que... ese es otro estigma que poco a poco se ha ido superando. Que cuando ya uno llega y sobrepasa y llega a la antigüedad de los años por venir, ya uno se quiere volver machito como gallito, ¿verdad? Y hay una expresión que siempre dicen, los más indeseables son los más yucas, ¿verdad? Sí. Los que eran los más... Los que eran los más plastas. Sí, esos eran los más yucas. Pero yo creo de que cuando me pongo a pensar así, hacer un retro del tiempo, digo, creo que no fui malvado, creo que no fui cruel, ¿verdad? Pero sí siempre hay momentos en que uno se le pasa la mano con los subalternos, ¿verdad? Una cosa es llevarlo a un principio que uno quiere llevarlo y otra cosa es vejarlo. Uh-huh. Ahora, el vejamen para ser así cruel, despiadado con un ser humano, no, creo que en eso tengo paz. No hay una experiencia que yo diga, o que alguien me salga por las calles y me diga, tú me golpeaste y me dice, no. Pero ahí es complicado porque, por ejemplo, en el caso de muchos que entramos sin saber nada, hay gente que entra a la academia y ya venía a haber sido soldado, militar. Sí. Hay gente que entra, yo creo que así entró usted también a la academia, sin saber nada de lo que era el ámbito militar. Uno va aprendiendo lo que va viendo de los otros, Sí. por lo general. Sí. Entonces, a veces uno actúa así, por lo que uno mira arriba. Sí, sí. Más cuando uno no tiene una referencia. Y la referencia mía es, nambe, a mí me hacían esto y esto y yo te voy a hacer lo mismo, te lo voy a hacer peor. Sí. Pero fíjate que es un concepto de que se supera después. Sí. Porque uno después no desea hacerle a los subalternos lo que le hicieron a uno, ¿verdad? Ajá, porque, sí. No, para mí es un pensamiento muy erróneo. Sí, Es un pensamiento porque muy erróneo. ya lo sufrí yo, por algo lo sufrí. Y el que me lo hizo, yo tuve un antiguo, recuerdo, todavía lo recuerdo, para que lo recuerdes porque marcó mi vida. Sí. Que no me podía castigar. Está bien que me castigara, está bien que me arrastrara, hiciera conmigo lo que quisiera, pero no que me estuviera insultando. Esa persona me estaba castigando y me estaba tratando de lo peor, pues, desde hijo hasta lo peor, pues. Sir, tú recluta, hijo de esto, hijo de... Decía yo, ¿por qué no me castiga? Porque agarre un leño, golpéeme, deme duro, agarre un machete, deme con la vaina del machete, pero que no me esté insultando. Y él era la única manera que podía él castigar, era insultándote, pero denigrándote y castigándote físicamente. Para mí creo de que él no estaba formando un carácter en mí, él lo que estaba formando era un odio. Sí, un resentimiento, un odio. Por eso yo sentí una alegría cuando a él lo movieron de la institución y lo mandaron, era un cadete de 4º año, y lo mandaron ya para las unidades. Cuando se graduó él ya. Y cuando nos graduamos, ya siendo el subteniente de un año de antigüedad más que mi persona. O sea, solo un año se llevaban. Sí, solo un año. Yo llegué a despreciarlo, pues. No podía verlo.
Y ya no le soportaba que me dijera algo, ¿va? Porque Ajá, era ya de oficiales, oficiales. sí, ya de oficiales ya no. Entonces ya uno dice, no, ya aquí somos oficiales. Yo Pero no. él ya después sí cambió el chip. No Bueno, intentó, o bueno, no tuvieron duró encontronazo. mucho, se fue de baja, no llegó ni a teniente, hasta teniente creo que llegó y se fue. O sea que ya se miraba que la carrera de él iba a ser arruinada, ¿verdad? En ese aspecto, por su mentalidad, no duró mucho, cayó, no sé qué pasaría en su vida. Pero al final, yo seguí adelante y él, ahora no le guardo rencor de ninguna manera, pero sí Sí, marcó mi vida eso. sí, sí. Porque no solamente te castigaba, no solamente te aplicaba los castigos más crueles que él podía inventar en ese momento, sino que te insultaba. Te insultaba con denigración. Y tú sabes que encerrado uno, sin nada que te pueda defender, el encierro total de la institución, toda esa presión académica. Luego, después de esos grandes castigos, tenías que irte a dar una ducha, cambiarte rápidamente y luego a las aulas a estudiar. Ya estabas cansado. ¿Qué podías ver? Y estudiar una ecuación de Sí, cálculo, de precálculo, de estadística y empezar a trabajar. Ya no había antes. sí, sí, sí. Era un sacrificio. Sí, esos son los sacrificios que a lo mejor mucha gente no entiende No, no y por entiende. eso no todos llegan. Pero sí se crea eh, en la vida militar una de las cosas que uno debe de, yo esto se lo recomiendo a los que están activos todavía. Señores oficiales que están activos, un día van a salir de baja. Hagan amigos. Porque uno estando en la institución cree de que uno va a ser siempre el Sí, sí, superior. sí vive en una burbuja uno. Sí Exacto. vive en una burbuja uno cuando está... Y de repente todo se acabó. Fuiste a la bandera, la saludaste, te inclinaste con una rodilla al suelo, o las dos, yo puse una nada más, y besé el pabellón nacional. Sí se siente la fibra del alma hacer ese retiro. Pero cuando llegas a casa y cuelgas el uniforme, nunca más a usarlo. Ay, sí, uy, hasta me puse Sí, no, quietita la piel. ¿y Ay. ahora qué te queda? Empiezas a andar ahí por los moles y en eso encuentras personas. Hay gente que te saluda, hay gente que te busca, hay gente a la cual tú le simpatizaste, le creaste una huella de formación. Sí, Señor, es un gusto saludarlo, señor, placer verlo, hola mi coronel, mi capitán, todo, ¿me entiendes? sí. Pero hay gente que te va a ver de lejos también, va a decir, hijo de tantas, ¿cómo me afectaste o cómo me hiciste? ¿Qué hiciste conmigo? Ese oficial me trató muy mal. Es horrible, es horrible. Sí. No, pero fíjese que ahí tengo un balance porque yo sí creo también que hay gente que se toma las cosas a título personal y a También, veces es mera formación. sí, así es. Así es Pero porque si alguien te quiere proponer algo indecente, por ejemplo, ¿verdad? Que tú estás supervisando un examen de ascenso y viene y le encuentras un chepe y vienes tú, le levantas el examen, agarras el chepe, agarras tu grapadora, levantas oficial, salga. Y ese oficial no ascendió. Ese teniente Brian, ese fue un ordinario una vez, por él no pude ascender. No, recluta, no fue porque Brian es porque vos eras un sinvergüenza. hay mucha gente que se lo Y toma hay así a gente título, que lo a toma título, a así. título personal. Así es. Hablando ya de, cerrando y hablando de liderazgo, usted lidera una iglesia. Hágale una invitación a la gente que desee acercarse más al Sí. Todopoderoso, al Creador. Miren, algo extraordinario que llegó a mi vida fue en la institución armada, fue haber conocido a Jesucristo. Cuando yo tuve yo desde niño fui formado en los principios cristianos, desde muy pequeño. Pero en la vida loca de mi tiempo, de los 80s, ¿verdad? Cuando ya me gradué, fue una vida loca, desenfrenada, como cualquier joven que estaba
en una barranca, ¿me entiendes? Le abrieron la tranca y salí desesperado. Nunca, el dólar estaba al 2 por 1 en el tiempo mío. Solo ganábamos 350 lempiras, pero era dineral para mí, ¿verdad? Entonces me desenfrené en el mundo, ¿verdad? No llegué a los extremos de uso de drogas, ni siquiera el alcohol me afectó para decir que era un alcohólico. Sí, bebí como cualquier joven, me divertía y todo eso. Pero pude ver de que eso no me estaba llevando por un buen camino. Y el día que conocí a Jesucristo como Señor y mi Salvador, ahí cambió toda mi vida. Desde ese entonces fue un cambio rotundo. Las Fuerzas Armadas, o sea, las unidades militares en las que yo estaba, no podían creer que yo fuera. Ellos me decían un aleluya. Se hizo aleluya, decían, ¿no? Y era bien ofensivo, pero no me importaba porque aprendí también en la escritura que era bienaventurado cuando me ofendían. Entonces yo lo recibía. Está bien que me ofendan, está bien que me griten, porque si era un delincuente, pues, un hombre del mundo, pues, o sea. Pero eso cambió mi vida y cambió también mi liderazgo. Mi liderazgo fue un poco más justo. Cambió, la justicia apareció a que tenía que darle a quien se merecía su respeto, sus méritos, y jamás iba a llevar una mala intención de hacerle daño a alguien. Que se ganara lo que tenía que ganarse. Y eso me ayudó en mi vida tanto secular como en mi vida militar. Pero fue bien difícil porque para un militar ser cristiano no es fácil también. Y los que son cristianos lo saben. Es bien difícil encajar en la estructura y la jerarquía militar siendo un cristiano. Hay que soportar. Muchos han soportado. Yo no me puedo poner de ejemplo, pero muchos sufrieron, ¿verdad? Y llega un momento en que te dan satisfacciones de ser, la institución armada es temerosa de Dios, Brian, y la policía también. Y hay mucha gente que ama a Dios, ¿verdad? Y eso les ayuda a completar sus tareas profesionales con integridad, con honradez, con temor de Dios. Y eso es importante, eso ayuda mucho. No es lo mismo encontrar un comandante policial que es mundano, que no le importe Dios, a uno que tenga temor de Dios, ¿me entiendes? Lo mismo en la institución armada. En la institución armada hay de todo, hay ateos, hay radicales, ¿verdad? Hay todo tipo de... Bueno, este es un país libre y por lo tanto somos laicos, ¿verdad? Y podemos escoger lo que querramos de nuestra fe. Pero sí me ayudó mucho, Brian, me ayudó mucho. Al son de que ahora dirige una iglesia. Estoy apoyando a mi pastor, un hombre ya anciano, 70 y pico de años, y él me llamó a trabajar con él en el ministerio misionero y el ministerio de la iglesia, y siento todo tipo de satisfacción trabajar con él. Y me siento muy contento de estar haciendo esto. Me ayudó mucho, no hay ocio en mí, no hay tiempos de ocio. O los estoy ocupando en algo personal o también ocupándome en los asuntos de la iglesia. Por cierto, ahorita tenemos un retiro de varones en el Valle Bonito, ahí en Comayagua, al cual invitamos a todos los que nos escuchen. ¿Cuál es el nombre de la iglesia? Ministerio Cristiano Luz y Salvación. ¿Dónde está ubicada la iglesia? La sede principal nació en Valle Bonito, Comayagua. Okay. Pero aquí estamos ubicados aquí en la Popular, ¿verdad? Ahí tenemos nuestra pequeña iglesia y nos gozamos. Hay muchas familias que están integradas. Tenemos varias obras misioneras en El Paraíso, en la ciudad del Paraíso, en Oculí, tenemos en Valle Bonito. Tenemos una obra en Estados Unidos que está trabajando un varón de Dios nacido
en el ministerio con los lomos de nuestros pastores. Y están trabajando en Estados Unidos. Ahí lo puede ver en Facebook, ahí Ministerio Luz y Salvación. Y este varón pues está trabajando, un joven que Dios lo llamó. Desde muy pequeñito lo llamó y ya está dando sus frutos. Así que nos gozamos, estamos muy contentos, sentimos paz, que es lo importante. Yo bendigo a la audiencia tuya, ¿verdad? Aunque a veces veo en los comentarios cómo te insultan, ¿verdad? Pero es normal. Pero digo yo, el hombre fue formado con no. disciplina, que para él eso es natural, es una figura pública. Y como figura pública está sujeta a que le digan pues sus verdades. Hay gente Algunas que... no son verdades. Sí, exactamente. Algunas no son verdades, pero nada, aquí aguantamos, Sí. no pasa nada. Siempre y cuando se quede ahí dentro de las redes no pasa nada. Sí. Estamos tranquilos. Pero, mi coronel, muchísimas gracias. Va a haber segunda parte porque me hicieron falta muchas preguntas porque yo me gusta mucho la geografía, Sí. y aquí tenemos un libro abierto con usted. Y nada, agradecerle aquí que nos haya abierto las puertas de su pequeña oficina. Vamos a hacer un tour aquí por la oficinita, enseñando lo que hay aquí. Y nada, si les gustó este episodio, se pueden suscribir a este canal. Va a estar en Facebook, en mi canal de YouTube, La Playa TV. Y van a estar viendo los clips ahí por todos lados. Ahí los van a ver. La segunda parte la hacemos allá en Miami. Bueno, ahí está. Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Te quedó. No.